después que el apóstol Pablo hiciera un contundente llamado a la santidad de los creyentes que vivían ahí en Éfeso, ahora los llama a mantenerse atentos contra la mentalidad mundana que acecha contra los hijos de Dios. Por eso dice, nadie os engañe. Él alerta entonces para la fuerte influencia que acecha contra los cristianos. El mundo hará todo lo posible para influenciar a los santos, para que vean el pecado como un comportamiento normal en una sociedad moderna. Ese es el objetivo del trabajo de Satanás contra la iglesia, contra los creyentes. Satanás, él no tiene la estrategia de aparecer y asustar y causar pánico en la gente. Eso no es, además que tampoco le es permitido. No puede hacer eso. Pero él sí intenta solapar la verdad y intenta influenciar al creyente para que él no vea el pecado como lo ve Dios, sino que lo vea como un defecto, una debilidad, una enfermedad. Y para que no vea también la severidad de Dios en el trato que Él tiene con los desobedientes o con aquellos que deciden vivir en pecado. Estas palabras de hoy no están dirigidas a personas incrédulas, porque ellos viven en el engaño. Esta palabra no está dirigida a incrédulos, esta palabra está dirigida a creyentes. Los creyentes son aquellos que corren el riesgo y el peligro de ser engañados por las influencias, los pensamientos que transitan en este mundo. Todos aquellos entonces que se arrepintieron de sus pecados y Dios, como dice el apóstol Pablo anteriormente, Dios les abrió el entendimiento. No se dejen seducir por las artimañas de Satanás, que a través de diferentes formas y maneras intentarán disuadirnos de la verdad y alejarnos. Por eso la palabra del apóstol Pablo es bien contundente, es muy clara. Nadie, ni padre, ni madre, ni tío, ni gobierno, ni partidos políticos, ni filósofos, ni nada. Nadie os engañe por medio de palabras vanas sobre los cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, dice el apóstol. En primer lugar, entonces, tenemos esta recomendación, especie de orden del apóstol Pablo, diciendo que nosotros debemos tener el cuidado que nadie nos engañe. Los tentáculos del maligno son sutiles. La iglesia últimamente se ha visto fuertemente afectada por la influencia de la psicología moderna. Muchos mensajes que están siendo predicados están bajo la influencia de la psicología moderna. La filosofía también ha hecho su trabajo, siempre intentando decir que el hombre es tan soberano como Dios en la tomada de decisión de la salvación. Finalmente la salvación depende tanto de Dios como del hombre. Todos estos pensamientos son contrarios a la palabra de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo es como si nos dijera a nosotros que debemos mantener los ojos bien abiertos, clavados en las Escrituras y solo en ellas, para que no nos dejemos influenciar por las artimañas de Satanás. Esta palabra griega que utiliza aquí el apóstol Pablo para engaño es apatato. Esta palabra apatato significa seducir, que es una manera suave, gentil y de poder engañar a una persona. Eso significa la palabra que está aquí, la palabra engaño.
seducir, engañar, iludir a una persona. En el Nuevo Testamento, nosotros tenemos, no es solo la advertencia que tenemos aquí del apóstol Pablo sobre el cuidado contra el engaño. El Nuevo Testamento está plagado de advertencias para que los cristianos no se dejen engañar. E incluso el Nuevo Testamento habla claramente que los últimos tiempos serán días peligrosos, donde habrá un aumento de falsos profetas, un aumento considerable. Y incluso el propio Señor dice que si fuera posible, hasta los escogidos serían engañados. Si fuese, pero no pueden. Porque la apostasía solo ocurre con personas que no han nacido de nuevo. Nuestro propio Señor durante su ministerio dijo: mirad que nadie os engañe. Y esta es siempre una expresión que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, como nosotros leímos en el devocional, dice nuevamente las mismas palabras de Jesús: mirad que nadie os engañe por medio de huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, constantemente el apóstol Pablo y la palabra de Dios en todo el Nuevo Testamento está hablando: cuidado, cuidado, cuidado. ¿Pero por qué será cuidado? ¿Será que este peligro aparece una vez a las 500? ¿Será que este peligro es raro de ser visto? Es algo que acecha constantemente, y el acecho constante contra el cristiano tiene estricta relación con los pecados que el apóstol Pablo había denunciado arriba: la fornicación, el adulterio, la inmundicia, la lascivia y todo lo que tiene relación con la moralidad. Es ahí donde el maligno va a acechar contra los hijos de Dios. El apóstol Juan, cuando escribe su carta, dice: hijitos, que nadie os engañe. Se levantarán muchos falsos cristos y muchos van a decir muchas cosas y muchos serán engañados. Muchos serán engañados. ¿Usted conoce a alguien que en algún tiempo atrás profesó la fe, dijo que era cristiano y que hoy se encuentra en una situación lamentable, abrazó un pensamiento absurdo? ¿Usted conoce a alguien que en un momento cantaba como hombre y ahora es mujer? Y se dejó iludir por las artimañas de Satanás. Pero esto, porque el maligno, él sabe que nosotros fácilmente nos iludimos con la belleza. El ser humano tiene una fascinación por la belleza. Tiene una fascinación con el orgullo, por el conocimiento, por las capacidades intelectuales. Y será por allí entonces que el maligno va a trabajar de manera fuerte. Existe un esfuerzo especial de parte de Satanás en intentar engañar a los hijos de Dios. Los otros ya él los tiene. El único fin es arruinar nuestra comunión con Dios. Porque es imposible que un hijo de Dios que viva en pecado, aunque sea secreto, mantenga el gozo y la paz en su alma. Es imposible. Donde está uno, no está el otro. Y sucesivamente. Pues el maligno intenta entonces, a través del engaño, seducirnos para que se pueda romper la comunión con Dios, luego el vacío, el remordimiento, el dolor de conciencia serán el pan de cada día. Hoy más que nunca se está predicando un otro evangelio. ¿Se ha dado cuenta o no? Un evangelio modificado, un evangelio moderno, que no produce números, produce dinero, pero no produce santificación. Es un evangelio que exige ir a los cultos. Es un evangelio que exige contribuir con la iglesia local.
pero es un evangelio que no exige santidad de la vida y la renuncia al pecado. Lo importante es que estés aquí, lo importante es que contribuyas. Ahora, si tú tienes una doble vida, bueno, ahí tú verás, tú verás. Pero lo importante es que tú estés acá. Es un nuevo evangelio que está siendo predicado y anunciado. Y muchos están siendo engañados. Recuerdo que, y creo que fue una de estas ilustraciones, me acuerdo muy bien que le quedaron marcadas a nuestra hermana Carmen, cuando ella todavía se congregaba en otra iglesia. Esta ilustración que yo estaba predicando y la conté y la voy a contar rápidamente para que ustedes vean cómo Satanás trabaja. En una determinada iglesia, un pastor que ya tenía años en el ministerio, un pastor recibió una carta de un miembro de la iglesia. Era una mujer. Y la mujer le escribe al pastor más o menos con el siguiente contenido. Pastor, hace tiempo que yo vengo acompañando su ministerio y la verdad es que he sido muy bendecida con la predicación de la palabra, las enseñanzas han sido muy buenas y yo y mi familia hemos decidido quedarnos en esta iglesia y nosotros contribuimos con todos los requerimientos de la iglesia, apoyamos económicamente a la iglesia en todo. Entonces la mujer continúa diciendo, y nosotros somos una familia normal. La única diferencia del resto de todas las familias es que yo estoy casada con una mujer. Y eso es normal en muchos lugares. Hay iglesias, hay pastores que ya se cambiaron de equipo. Hay un otro evangelio que está siendo anunciado, que está siendo predicado. Este nuevo evangelio busca el éxito, busca los números, pero excluye la cruz y las exigencias de la cruz como evidencia central de la palabra de Dios. En este nuevo evangelio que se está predicando hoy, dice que todo ha cambiado, que el hombre moderno no es el mismo de los días del apóstol Pablo, que el tema de la homosexualidad tiene que ser interpretado a la luz de la cultura. La Biblia tiene que ser reinterpretada a la luz de la cultura, porque el hombre moderno es otro. El hombre no es un hombre cavernícola, no es el hombre de los días de Jesús, el hombre de hoy. Por lo mismo, el hombre es moderno y necesita un nuevo evangelio, un evangelio adaptado a sus necesidades. Nosotros refutamos eso. El hombre siempre es el mismo, siempre ha sido el mismo, y su necesidad siempre será la misma: arrepentimiento, conversión y pasar por la puerta estrecha, que es el Señor Jesucristo. John Bunyan, en su obra El Peregrino, retrata claramente el acecho de Satanás contra los creyentes, usando la figura de sabio según el mundo. Sabio según el mundo acecha contra cristiano y en algún momento logra tener ventaja sobre él y lo saca del camino. Sabio según el mundo, en su libro, John Bunyan le dijo a Cristiano que este camino que él estaba llevando, del cual le había hablado Evangelista, era un camino peligroso, era un camino molesto. E incluso le dice, ¿no te han hablado de una cruz? ¿No te han hablado de una cruz? Este camino que tú estás siguiendo, le dice sabio según el mundo a Cristiano, te esperan los terribles horrores. ¿No te han hablado de una cruz? Le dice, te espera el hambre, te espera el sufrimiento. Hay cuchillos, hay espadas, hay leones, hay dragones que te van a salir en este camino. Y yo te presento otro camino fácil, muy fácil. El camino, mira ese camino, ¿ves ese camino? Allí hay una pequeña montaña, la montaña de la moralidad. Tú puedes ir al cielo por el camino de la moralidad. Y dice John Bunyan en su obra que Cristiano obedeció. Y iba a duras penas con su mochila cargada de pecado, intentando llegar al cielo por medio de las obras, hasta que nuevamente se le aparece Evangelista y le dice, Cristiano, peregrino, ¿a dónde vas? No
dejé este camino y me voy por este porque parece que es más fácil. Pero ¿quién te dijo eso? Te has desviado del camino. Te has desviado de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Sabio según el mundo te desvió de la cruz. No estás ahora caminando en dirección a la cruz, sino en dirección al esfuerzo humano. John Bunyan retrata entonces de una manera perfecta cómo Satanás está permanentemente intentando engañar a los hijos de Dios. Por lo mismo nosotros, amados hermanos, no debemos dejarnos influenciar por la corriente de este mundo en todas las áreas de la vida. Lo que tiene relación, por ejemplo, con la educación de nuestros hijos. El mundo está fuertemente influenciado, dominado por la psicología moderna, que se opone a la revelación divina. Y ya ustedes ven cómo el mundo está, sin disciplina. Incluso algunos ya han dicho de que a los ladrones, a los asesinos, a los que están en las cárceles, hay que tratarlos con amor. La condena sería tratarlos con amor. Y ese mensaje le dijeron a Hitler. Y ya sabe los resultados. A ver si funcionó. Volver a la palabra, volver a las escrituras. Pablo les dijo a los hermanos en Tesalonicenses, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Manténganse firmes. El mundo está pasando por diferentes cambios constantemente. Constantemente el iluminismo regresó. El problema no está en el hombre, el problema está en los otros, en las circunstancias, en la falta de educación, en la economía. Ese es el problema del mundo, dicen ellos, cuando nosotros sabemos que el problema está en el hombre. El hombre es pecador por naturaleza. Ahí tenemos la primera exhortación del apóstol Pablo, que nadie os engañe. Y nosotros tenemos que tener esto bien metido en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Que nadie nos mueva de nuestra manera de pensar. Y nuestra manera de pensar no está formada por la cultura familiar, por lo que me enseñó mi abuelo, mi padre, mi familia. No. Nuestra manera de pensar, de ver la vida, nuestra cosmovisión del mundo está formada por la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios es la que tiene que gobernarnos. Incluso si la iglesia tiene un discurso que no se encaja con la palabra de Dios, tiene que ser desechada. ¿Cómo podemos pensar nosotros que una persona puede ser santa porque anda con falda? Porque no usa maquillaje, no usa aros, la mujer, no se depila, que todo eso es mundano, todo eso del mundo, todo eso es pecado. Y que tenemos que tener una apariencia de santificación, cuando sabemos que por dentro la cosa es muy distinta, muy diferente. Por eso que el apóstol Pablo dice que nadie os engañe por medio de palabras vanas. Segundo punto, el apóstol Pablo advierte sobre las consecuencias, porque hay gente que se deja seducir. Mamá, ese evangelio está viejo. Ustedes continúan enchapados a la antigua. Si todo ha cambiado, todo ha cambiado. Y algunos se lanzan en el pecado, pero la Biblia advierte, los que se dejan engañar no tienen cómo escapar, enfrentarán la ira de Dios. Por eso que el apóstol Pablo dice aquí, que nadie os engañe con palabras vanas, y termina el texto porque no pasa nada. No habrá consecuencias, si lo importante es que tú estés feliz. Lo importante es que nosotros seamos felices. No, el texto no termina ahí. El texto agrega la consecuencia si alguien se deja engañar. Y el apóstol Pablo dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene, no dice, mire, no dice vendrá. ¿Se da cuenta? Modo indicativo, tiempo presente.
No dice por medio de estas cosas vendrá la ira de Dios en el día final. No, 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 no. Viene. Por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La Biblia advierte nuevamente, claramente, contra las catastróficas consecuencias que tiene la desobediencia. Una de las peores consecuencias de la desobediencia es colocarse en la ruta de colisión de la ira de Dios. Es inevitable que tendremos que enfrentar la ira de Dios si nosotros nos dejamos engañar por las palabras vanas de los hombres. ¿Qué es la ira de Dios? Algunas personas a veces malinterpretan esto diciendo que la ira de Dios es la furia de Dios por la cual Dios por su nariz, Él suelta vapor, fuego de rabia, de un temperamento muy descontrolado. Esa no es la ira, esa es la ira de los hombres. La ira de Dios es nada más y nada menos que la reprobación de Dios contra el pecado. Por eso dice la palabra que el mundo está bajo la ira de Dios. Dios está constantemente reprobando. Y la ira de Dios es la manifestación, digámoslo así, negativa de la santidad de Dios. Porque Dios es santo y se siente ofendido con el pecado que Él reacciona de esta manera. O que Él manifiesta, mejor dicho, de esta manera. El repudio contra el pecado. La ira de Dios se entiende en la palabra entonces como una reprobación permanente de parte de Dios contra el pecado. Pero si lo llevamos a la práctica, las manifestaciones de la ira de Dios contra nosotros podrían tener efectos devastadores en varios aspectos. Pero lo más terrible de la ira de Dios es el punzante dolor de conciencia. Lo primero que hace el pecado es que el pecado afecta la conciencia, el pecado hiere la conciencia. Hay un punzante dolor, hay una voz de acusación que se levanta contra nosotros cada vez que nosotros nos dejamos engañar por el pecado. Es un dolor que puede durar décadas, y no hay lágrimas ni arrepentimiento que puedan borrar la punzante acusación y el punzante dolor de conciencia por causa del pecado. Cuando el mundo a veces se enorgullece de la forma como ellos pecan, usted lo podrá ver en su lugar de trabajo, como el lunes llegan ellos diciendo, la fiesta fue, pero ¿y con cuántos saliste? ¿Y con cuántas te quedaste? Y ellos se exaltan en la vida pecaminosa, pero ellos muestran solo una parte de aquello. No muestran las consecuencias reales. Y por eso que el doctor Martin Lloyd Jones, me encanta cuando él dice así, cuando alguien viene y me habla de los placeres de la noche, dice, háblame de los placeres de la noche, que yo te hablaré de los dolores de tu alma. Porque el pecado nunca será cometido en vano, el pecado nunca las deja fácil. El pecado tiene consecuencias terribles. Incluso usted mismo lo podrá ver en su familia. Podrá dividir familias por entero durante toda la existencia de esa familia y de los descendientes. Vea lo que hizo su abuelo. ¿Cuántas mujeres tuvo? ¿Cuántos hijos dejó en el camino? Y vea si todos hoy son unidos. La ira de Dios viene, se manifiesta, se levanta contra todo aquel que se deja engañar, se deja iludir por la seducción de este mundo. El texto sagrado por eso dice, la ira de Dios viene, no vendrá, viene, porque del momento que el pecado es cometido, viene el dolor. Inmediatamente viene el dolor. ¿O no? ¿O nosotros no lo hemos sentido nosotros mismos?
Cuando de repente decimos una mala palabra, ¿nos invade un gozo? ¿Nos invade una paz? Después de una discusión áspera con la esposa, viene una sensación de abrazar, de querer servir, de querer amar a la otra persona. Inmediatamente viene el sello del pecado: amargura, tristeza, dolor y un dolor punzante en la conciencia. No debía haber hecho eso. Esto no agradó a Dios. Esto no fue bueno. He hablado mal de mis hermanos a sus espaldas. He sido cínico, he sido mentiroso, he sido hipócrita. Inmediatamente la conciencia nos acusa, que es el juez que Dios puso dentro de nosotros y que no podemos hacer callar. El sabio en el Antiguo Testamento dice así: joven, alégrate en tu juventud. La juventud es hermosa, así que alégrate en la juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe una cosa: sobre todas estas cosas, Dios te juzgará. No hay cómo evitarlo. No hay cómo escapar de la ira de Dios. No hay cómo escapar. Y es por eso que el apóstol Pablo nos advierte a los efesios, nos advierte a nosotros: no nos dejemos engañar. Porque si nos dejamos engañar por el pecado, vendrá sobre nosotros la ira de Dios. Y que en muchos lugares y aspectos aparece a veces como una depresión. Una persona tiene una terrible depresión, que no es nada más ni nada menos que la culpa por el pecado, que está aguijoneando constantemente la conciencia del cristiano. Además del dolor punzante contra la conciencia, estarán las consecuencias trágicas del pecado. David tuvo que sepultar a un hijo recién nacido por una noche de placer. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena sentirse hombre conquistador? ¿Sentirse un hombre joven, atrayente, atractivo? ¿Valió la pena? En 3 días más, 7 días más, se levantó Natán y lo denunció. Y ahí lo tenemos después arrodillado, llorando. Pero sus lágrimas y su arrepentimiento por haber matado a Urías y haber adulterado con Betsabé, ¿evitaron la muerte del niño? No pudieron evitarlo, porque el pecado tiene consecuencias. Así como es doloroso para muchos haber tenido hijos antes de haberse casado. ¿Y después qué van a decir estos padres? Claro, lo pueden ocultar, ¿no? Lo podrían ocultar por largos años. Pero cuando el niño crece y empiezan las matemáticas que no cuadran: mamá, ¿cuándo se casaron? Mamá, ¿cuándo nací yo? A ver, ¿nací con 7 meses? ¿Nací con 3 meses? ¿Cómo fue eso? Y si el niño después dice: sí, sabe que yo estoy conociendo a una mujer, ¿usted va a tener la fuerza para decirle: no lo hagas? No lo hagas, porque yo no lo hice. Yo me mantuve fiel, me mantuve impoluto antes del casamiento. ¿Va a tener fuerza para aquello? El pecado, hermanos, en mi vida, en la nuestra, es una boleta que llega tarde o temprano. Y es por eso que la advertencia del apóstol es: no se dejen engañar. Huyan, huyan, porque hay gran galardón y beneficios en aquellos que se deleitan en los mandamientos de Dios. Pero el pecado, cuando es consumado y practicado, causa un desorden, un caos, dolor, lágrimas, tristezas, enfermedades adquiridas por causa de comportamientos locos
que pueden traer consecuencias sobre la próxima generación. ¿Que cómo usted mata un virus? ¿Cómo va a matar un virus? Es por eso que la advertencia es correcta, es perfecta, que nadie nos engañe. Si todo el mundo lo hace, primero conózcanse, porque esta palabra está relacionada con los pecados denunciados arriba. La fornicación, la inmoralidad sexual. Todos lo hacen. Además que ustedes se van a casar. En 2 meses más ustedes se casan, entonces prueben antes. Hay padres impíos que le dicen a sus hijos, hazte hombre, prueba primero, conoce a las mujeres, y las mujeres son malas. Conoce primero a las mujeres, y después cuando tengas 30, 40, ahí te casas, pues hombre. El mundo acechando, pero no muestran el otro lado de la cara, las consecuencias nefastas que produce el pecado. ¿Cómo él se va a librar, un hombre promiscuo se va a librar del SIDA? Aunque llore y se arrepienta y derrame lágrimas. ¿Cómo? La palabra de Dios es clara. No se dejen engañar, porque si se dejan engañar, se levantará como un viento feroz la ira de Dios, reprobando nuestro pecado y por otro lado cosechando las consecuencias de la desobediencia. Amados hermanos, el evangelio bíblico, el antiguo evangelio, siempre apunta hacia la santidad. Siempre apunta hacia la cruz de Cristo. Esto no es moralismo. Nosotros podremos vencer todas las vicisitudes que tengamos que enfrentar si estamos amparados a la cruz de Cristo. Por una razón muy sencilla. Si nosotros estamos amparados a la cruz de Cristo y estamos cerca de Cristo, la tentación pierde su fuerza. La tentación se desvanece. Pero si nosotros nos alejamos de la cruz, la corrupción toma fuerza y crece. Puedo estar hoy día muy bien afeitado, pero mañana ya tendré la piel tiesa nuevamente. La barba crece. Así es el pecado, decía Lutero. Hoy día puedes estar en comunión con el Señor, pero si no te dejas, si no tomas cuidado, el día de mañana el pecado nuevamente estará en pie acechando contra nosotros. Para terminar, la verdad es que a mí me encanta leer las cartas del apóstol Pablo y estudiarlas, porque la lógica es una atrás de otra. Él dice, no se dejen engañar porque va a pasar esto. Y mire lo que él dice después, en el versículo 7. No seáis pues partícipes con ellos. O sea, en medio del acecho del pecado, teme a Dios, teme a la ira de Dios, teme y aléjate de ellos. En otras palabras, en tercer lugar, el creyente frente a situaciones complejas, el creyente debe alejarse de las malas compañías. De aquel que está constantemente diciendo, dale nomás. Pero si todos lo hacen. Tu abuelo lo hizo. Tu mamá lo hizo. Tu hermana mayor lo hizo. Todos tus primos lo han hecho. ¿Cuál es el problema en ser mamá soltera? ¿Cuál es el problema? Dale. Aprovecha tu juventud y sé feliz. Pero no muestran la otra cara. Las consecuencias, el dolor, el arrepentimiento ¿no nos ha pasado a nosotros? Si yo pudiera volver en el tiempo, borraría de mi vida. Este año lo borraría de mi vida. Y con lágrimas en el rostro digo, ¿por qué no conocí a Dios antes?
no me habría casado con... Todo lo habría hecho diferente. Pero por otro lado, los que están solteros, las niñitas de 10, 12, 13 años, los que están creciendo bajo la influencia del Evangelio, tendrán la posibilidad, hermano Cristóbal, anótelo, de formar una familia en la voluntad de Dios y marcar la diferencia. Si no tuvimos un hogar cristiano, si nosotros hemos sufrido violencia en las manos de nuestros padres alcohólicos, borrachos, promiscuos, que nos hicieron pasar hambre, nosotros ahora en Cristo tendremos la posibilidad de formar una familia en la voluntad de Dios. Y cuando todos los parámetros y las enseñanzas de Dios se observan, la bendición de Dios está presente. Yo iba pensando en el camino, ayer fuimos a Arauco a predicar, y la mayoría aquí sabe de que la ruta es un tanto, no tanto, antiguamente era más peligrosa, pero no deja de ser peligrosa. Pero hay avisos. A 30, curva cerrada a 30, baja a 30, amigo. No creas en tu máquina, baja, respeta las normas del tránsito. Si tú las respetas, no habrá por qué chocar ni caer en un precipicio. Con este camino santo está lleno de placas, lleno de avisos. Si tú las respetas y las obedeces, hay una bendición secreta que te acompañará y podrás dormir en paz, aunque no tengas trabajo, ni salud, ni amigos. Tengo a Dios. Y si tengo a Dios, si tengo su sonrisa hacia mí, lo tengo todo. Dice el apóstol Pablo, no seáis partícipes con ellos. O sea, ¿cuál es la actitud del creyente frente a gente que está constantemente acechando? Cortar, alejarnos. Ser estricta y elegantemente y piadosamente radicales. Entonces, si yo tengo un amigo, ¿usted tiene algún amigo no creyente o no? En la iglesia no tengo amigos, pero sí tiene afuera, ¿no? No, yo en la iglesia no converso con nadie, pero en las redes sociales está lleno de otros amigos que no son cristianos. Es raro, ¿no? Tengo muchos amigos que son de afuera. ¿Y qué se habla ahí? ¿Se habla de oración? ¿Se habla de Biblia? ¿Se habla de temor? ¿Se habla de santidad? Entonces, si yo estoy cercano a una persona que está constantemente hablando de aventuras, de basura, o sea esta una película, sea esta una serie, sea un libro que esté de moda, mi actitud es cortar. Y cortar a tiempo. Por eso dice el apóstol, no seáis partícipes. No participéis con ellos. ¿Y cómo uno no va a participar con ellos? Cortando. A veces por causa del Evangelio nosotros tendremos que alejarnos de ciertas personas que no nos hacen bien. ¿Quiénes deben ser nuestros amigos? ¿Quiénes deben ser nuestros amigos? Todos aquellos que aman a Cristo. Todos aquellos que me ayudan a ser santo. Todos aquellos que me motivan a desarrollar una vida fuerte de oración. Y si yo tengo una persona cercana a mí que no me ayuda en esto, tengo que alejarme. Porque ellos tienen y usan un lenguaje obsceno. Y no tengo nada que hacer con eso. Estoy perdiendo mi tiempo. El apóstol Pablo lo dice claramente aquí, aléjate de todos aquellos que te invitan a rebelarte contra las normas establecidas, aquellos que te seducen a rebelarte contra tu padre, contra tu madre, contra la iglesia, contra la autoridad constituida. Aléjate de aquellos, no seáis
partícipes con ellos. Y aquí nosotros tenemos una disyuntiva porque estamos en el mundo, ¿verdad? Y no podemos irnos a vivir a la montaña. Estamos, pero no somos. Entonces, si yo trabajo con personas no incrédulas, yo tengo que estar consciente. Yo soy el que manejo la conversación. Y si viene la talla de doble sentido, si vienen los videos obscenos, yo voy a refutar. Y después va a llegar a tal punto que ni siquiera me van a tomar en cuenta. No, si a él no le gustan, es raro, no, si es canuto. Porque ya saben, pero si hay un chiste de doble sentido y tú te matas de la risa, tú abriste la puerta para que ellos entren. Ahora anda a sacarlos. Anda a sacarlos. La actitud que nosotros debemos tener, a pesar de que estamos en el mundo, no tener comunión con ellos. Todo aquello que afecte nuestra vida de santificación. Y en casos más donde la relación es tóxica, sencillamente hay que alejarse, física y geográficamente. Y por eso que Riley dice, impresionante, Riley dice así: la enfermedad es contagiosa, pero no la salud. No creas tú que en medio de la rueda de los escarnecedores tú vas a llegar con la luz y los vas a cambiar. Lo más probable es que ellos te cambien a ti. A no ser que tú estés firme y parado en el Evangelio. Pero si es así, a ti te van a sacar. Y te van a perseguir por causa del Evangelio. No seáis partícipes con ellos. Algunas aplicaciones prácticas. ¿Hemos estado en algún peligro de ser engañados por personas que usan palabras vanas? Tan radical que son, tan fuerte que predican, parece que están enojados. Búsquete una iglesia que sea más amiga, más amigable, una iglesia que sea más bacana, una iglesia bacana, una iglesia un poquito más alegre. Sal de ahí. Mira acá, nosotros vamos a una iglesia grande, nadie se fija en nosotros, si vamos o no vamos, nadie llama, nadie pregunta, nadie está cateteando ahí, nadie. ¿Te has visto tentado, engañado, a ser engañado con palabras vanas? ¿Te han seducido a que te hagas un tatuaje? Oye, si tú andas con tatuaje, es como la nueva generación, tatuaje y piercing. Árbol de Pascua, con pies y cabezas. Y los quiero ver cuando lleguen a viejos. ¿Cómo va a estar la piel? ¿Te has visto atraído y seducido? Porque el tatuaje no es como pintarse el pelo de rojo, que te va a durar 30 días. Y después todo vuelve. El tatuaje no es así. ¿Te has visto de diversas formas y maneras de ser engañado? Aléjate de la iglesia, es puros cínicos. Y MacArthur decía, no te preocupes, siempre va a haber espacio para uno más. Así que únete a nosotros. ¿Te has visto seducido y engañado por las palabras vanas de este mundo? Que a veces incluso pueden venir de la boca de una persona que confiesa o profesa la fe en Cristo. Pedro le dijo a Jesús, Señor, ni tal de que te pase esto de ir a la cruz. Y Jesús le dijo con amor profundo, para atrás de mí, amigo mío. Así fue. Jesús vio a Satanás en los labios de Pedro. ¿Te has visto tentado a conocer cosas que solo son permitidas en el casamiento? Hay ciertas cosas que solo son permitidas en el casamiento. Un noviazgo, solo hay cosas que son permitidas dentro del casamiento. Así que cuidado donde se ponen las manos y los ojos. Segunda pregunta. La bendición de Dios
trae gozo. La bendición de Dios, la obediencia a Dios trae gozo. La obediencia a Dios, porque la bendición de Dios está en la obediencia. La bendición de Dios trae gozo, paz. La paz trae la salvación en sus alas y un sueño dulce y reparador, porque estás en comunión con Dios. Aunque el infierno esté suelto y las pruebas te acechen, pero tú estás tranquilo, porque estás en paz con Dios. ¿Ha perdido usted algún amigo, no, por causa de su fe? ¿Ha perdido familiares? ¿Se ha dado cuenta que ya ni siquiera lo invitan a cumpleaños? ¿A casamientos? Porque ya saben cómo es usted. Hace el casamiento el domingo, no viene. Porque está en esa secta. Está en la secta. Bendita secta. Que nos trae paz al corazón. Y aquí tenemos una familia que es más cercana que los hermanos de sangre. Usted tiene algunos hermanos, ¿verdad? ¿Para qué hablar? Pero hay hermanos en la iglesia que son más cercanos que un amigo, que un hermano de sangre. El Evangelio primero nos lleva a perder para después ganar. Así que si hemos perdido amigos, el Señor nos ha dado a otros, hermanos peregrinos que vamos cantando juntos rumbo a la ciudad celestial. Que el Señor nos ayude para que podamos estar atentos y podamos de un solo raquetazo rechazar toda la seducción que viene de este mundo, para que vivamos para la gloria de Dios y la imagen de Cristo pueda ser esculpida en nuestros corazones.